periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy vamos a hablarte de nuestra historia con nuestros presidentes constitucionales frente a la droga, frente al narcotráfico. Vamos a hablarte por qué los presidentes hasta el día de hoy no han caído presos con el tema de la droga. Y nos explicamos. En el 1966 llegó al poder político el patriota presidente Joaquín Balaguer. Y en ese gobierno donde yo estaba como un asistente principal de ese patriota, también hubieron escándalos con la droga en la Policía Nacional. Es decir, que hay que recordar en la jefatura de Payano Rojas, era el jefe de la policía, que el jefe del Departamento de Drogas de la Policía Nacional vendió cantidades de estupefacientes que ocupaban a narcotraficantes dominicanos y se vio cancelado, sometido, y esa historia empañó la gestión de Payano Rojas como jefe de la policía. Pero solamente ocurrió eso. No ocurrió eso. Hubieron otros escándalos también con militares y también dentro de la política. Pero ¿qué pasó para hablar reciente con el gobierno de mi amigo Hipólito Mejía Domínguez? También ocurrieron escándalos con el caso Quirino, pero también ocurrió con ese corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, presidente durante 12 años de gobernó el país con corrupción de Estado y narcotráfico de Estado. Nos vamos a olvidar, de acuerdo a nuestras fuentes, cómo recibía maletines llenos de dinero que el propio Quirino dice que se lo entregaba en apartamentos en la avenida Nacaona. No vamos a olvidar de eso y de muchos otros escándalos donde oficiales militares superiores y también subalternos se vincularon a la droga por dinero. Pero también no vamos a olvidar en el gobierno, en los 8 años del gobierno de Danilo Medina Sánchez, si no hubieron también escándalos como el de César el Abusador y muchos otros. Ahora se vio sancionar, es decir, por decisión del jefe de Estado de turno, que se persiguieran a todo aquel, sea del partido político que sea, incluyendo en este caso hoy de nuestro Partido Revolucionario Moderno, cualquier cargo de personas electivas que se aprovecharon, como ha ocurrido dentro de los partidos políticos en la República Dominicana. Ahora bien, aquí no se oculta nada. Aquí se entregan y los que no se van y se entregan ellos. Ahora, tenemos que explicar lo siguiente. En el mundo hoy, en América Latina, en Centroamérica y el Caribe, estamos viendo cómo los narcotraficantes infiltran a narcos en la política de nuestros países, tanto para ser regidores o para ser diputados o senadores. ¿Eso ocurre en la República Dominicana? No, eso viene ocurriendo en los últimos 35 años, nos dicen nuestras fuentes. Pero ¿qué ha pasado en la República Dominicana? Que por vez primera el presidente constitucional de la República, Luis Abinader, sabe muy bien y lo hace muy bien
que enfrenta a todo aquel en nuestro partido o en cualquier posición legislativa o funcionario que se involucre, sean militares o policías, que se involucren con la droga dentro por dinero, dentro de ese narcotráfico que daña a poblaciones del mundo. No lo tolera. Y hoy en la República Dominicana ha ocurrido lo que no ocurrió con ningún presidente dominicano. ¿Qué ha pasado? La DEA de los Estados Unidos le reconoce a Luis Abinader que no esconde, que no apoya, que no trafica con legisladores, con personas de los partidos políticos, sean del gobierno o de la oposición, que estén involucrados con el narcotráfico. ¿Por qué los presidentes Balaguer, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina o Luis Abinader, por qué no han caído presos por tráfico de droga? ¿Ustedes saben por qué? De acuerdo a nuestras fuentes, que precisamente ninguno de nuestros presidentes se ha involucrado en cargamentos para enviar a los Estados Unidos de estupefacientes, como ha ocurrido con otros presidentes en Centroamérica. Esa es la verdad, no mi verdad, dicen nuestras fuentes. La verdad es, familia dominicana, que el gran pecado que tienen, por ejemplo, Leonel Fernández Reina, ese corrupto, abusador y cobarde, y Danilo Medina Sánchez, es que nos rinden cuenta. No nos rinden cuenta de esos 20 años de un Partido de la Liberación Dominicana que era su presidente por 20 años, Leonel Fernández Reina, que se apoderó del Ministerio Público desde que llegó al poder, que se apoderó de jueces de Suprema Corte, de presidente de Suprema Corte, para que la justicia no lo alcanzara en cualquier hecho delictivo. Esa es la verdad. Ahora, la respuesta es distinta. Así como Fernández y Danilo no rinden cuenta por la corrupción de Estado. Pero, ¿por qué no rinden cuenta? Porque entienden que no es necesario explicarle al pueblo, porque el pueblo dominicano no tiene buena memoria, y una fundación multimillonaria como Funglode no tiene que explicar si un narcotraficante aportó la planta de electricidad o aportó recursos solicitados por Leonel Fernández Reina, de acuerdo a las declaraciones de Quirino, ese Quirino que todos conocemos. La verdad es, familia dominicana, que ahora hay un régimen de consecuencia. Los presidentes no se han involucrado en la materia de narcotráfico. Han recibido la política dominicana de todos los colores, recursos de narcotraficantes para llegar a posiciones políticas, pero ellos no han sido compromisarios, sabiendo que eran narcotraficantes, de acuerdo a nuestras fuentes, hasta el día de hoy. ¿Qué ha pasado? Que después que ya están en el gobierno, en las cámaras legislativas o en función pública, es que salen sus compromisos. Porque antes, por ejemplo, nunca antes un partido político, y en este caso mi Partido Revolucionario Moderno, con nuestro presidente y líder Luis Abinader, entregaron el listado de todos los candidatos a cargos legislativos y a funcionarios del gobierno después, para que revisaran las autoridades norteamericanas si estaban comprometidos con el narcotráfico. En ese momento, hablamos del 16 de agosto del 2020, no salieron como narcotraficantes todavía. No había pruebas. En el desarrollo de estos 5 años han salido, han sido sancionados, han sido extraditados y no ha habido tolerancia por parte de nuestro presidente y nuestro gobierno para permitir que esas personas estuvieran protegidas por el Estado dominicano representado por el presidente constitucional Luis Abinader. ¿Cuántos militares
en la época de Balaguer y policías en la época de esa epopeya, después de Balaguer, que fue don Antonio, que fue cuando el presidente Jorge Blanco, después la llegada de Leonel Fernández Reina, Danilo Medina, en fin. Es decir, en la República Dominicana, esos presidentes, todos ellos, incluyendo Jacobo Magluta por 33 días, nunca ha habido pruebas, de acuerdo a nuestras fuentes, de que se involucraron directamente con cargamentos de drogas, de estupefacientes de diferentes tipos. Hoy te hacemos este comentario porque hay algunos equivocados, opositores, perturbados y con mucho miedo. Por ejemplo, el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, ahora con el apagón, culpa al gobierno. Pero se pasó 20 años sin pagar la luz en su fundación multimillonaria Funglode, que debe todavía tantos millones y no lo paga todavía. No se pone al día todavía. Él debería desmentirnos. ¿Por qué no nos desmiente? Porque entendía que iba a seguir el PLD que hoy él quiere destruir en el poder político en el 20 y no ocurrió. Y ahora ha tenido que estar pagando, dice él, poco a poco, pidiendo favores al gobierno, sí, a este gobierno, mi gobierno, el gobierno del presidente Luis Abinader. Y ahora nos acusa con el apagón y él no paga la luz. ¡Qué barbaridad! ¿A dónde está la ética, la moral, los principios y los valores que le enseñara el patriota Juan Bosch? No fue eso lo que le enseñó. Llegaron pobres, se convirtieron en multimillonarios, como todos sabemos. Rindan cuenta, opositores equivocados, trastornados, porque están borrachos y enfermos por querer volver al poder y no hay, es decir, no conquistan a la mayoría del pueblo dominicano porque son mitómanos, mentirosos, que creen que el pueblo no tiene buena memoria. Reflexionemos, familia dominicana, en tiempo en que estos opositores salen a culpar a un gobierno por el apagón y ellos tuvieron tantos apagones generales y lo que éramos oposición nunca salimos a acusarlo de que eran los responsables de esos apagones porque eran, primero, por la incapacidad, no teníamos la cantidad de lo que es la capacidad de energía instalada. Hoy, en cambio, el presidente Luis Abinader, desde que llegó al poder, ha llegado con un clima, aportando un clima de confianza a la inversión extranjera y nacional. Y esa es la verdad. Ellos no lo hicieron, nunca lo lograron, sino que privatizaron como hizo Fernández y creó un caos. Además, un desastre en las EDES que hoy todavía sufren situaciones escandalosas. Analizando con verdad, no con mi verdad, este tema droga, donde Fernández y Danilo tampoco le explican al pueblo dominicano, porque Balaguer está muerto, Juan Bosch está muerto, don Antonio y Salvador también, presidentes que se ganaron el respeto de nuestra familia dominicana. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será Joel Santos, nuestro ministro de Energía y Minas de la República Dominicana.